Eh, es importante que sepan que el día miércoles los laboratorios y así el día jueves ustedes tienen prueba de entrada al laboratorio, que significa que es una prueba corta, pero una prueba de los conceptos, de las cosas que ustedes se les presentaron, ¿no es cierto? Hubo varias clases sobre el uso, cómo se usa el material, no sé, las precauciones, preguntas, digamos, básicas del manejo en el laboratorio, en un laboratorio tanto de biología molecular como de microbiología. ¿Tienen alguna duda con respecto a esas clases? Sí, profe, ¿Mm? ¿el trabajo de laboratorio va a ser solamente las pruebas de entradas que acaba de decir o No, va a haber un no va a informe? haber Sé que hay un trabajo en grupo. sí, pero a ver, son la materia, las pruebas, ¿no es Ujú. cierto? Como lamentablemente nosotros no podemos hacer el laboratorio, van a ser pruebas, eh, eh, digamos, chicas de entrar al laboratorio, pero como también se pasa materia en el laboratorio, ustedes tienen una prueba que está una prueba como de cátedra del laboratorio y nosotros siempre hacíamos una prueba práctica. Entonces, eso es lo que estamos tratando de diseñar porque se supone, ¿no es cierto?, que una vez que ustedes puedan entrar, nosotros tenemos que elegir entre 6 actividades, 6 actividades experimentales, que ustedes tienen que apagar los micrófonos. Tienen una... ¿Alguien está, Oye, mutense, porfa. alguien tiene... ¿Alguien tiene algo encendido? ¿Está viendo la tele? Ama la clase. Ah, yo ¿Puede lo puedo mutearlo, silenciar. profesora? Ya. No sé cómo silenciarlo. Chuta, Profe, acá abajito hay una pestaña de participantes. Tiene que abrir eso y ya, seleccionar ya, el ya, micrófono. participante. No, pero- Chuta. Ya, listo. Ya. Bueno, no sé quién sería el que tenía eso de tan... Me parece que estaba viendo una película en vez de estar en clase. Ya. Bueno, como les decía, entonces ustedes tienen una prueba. Y ha sido bien complicado esto porque es como, ¿cómo les puedo hacer una prueba experimental? Entonces, eh, ahí, ahí tenemos que juntarnos. Mañana nosotros tenemos una reunión con Cristóbal y los ayudantes para ver esa parte de cómo lo vamos a hacer, si vamos a hacer esa prueba experimental o más bien hacemos un trabajo en el que ustedes tengan que escribir una parte experimental con lo que ya, no sé, por ejemplo, em, diseñe un protocolo, ¿no es cierto? O se les da una muestra, indique qué es lo que haría con la muestra. O sea, en el fondo es lo mismo que hacemos nosotros de las pruebas. La prueba experimental que les tocaba era hacer una de las técnicas que ustedes habían hecho durante el año. Entonces entraban los alumnos, se ponían en su lugar y tenían su protocolo. Y les podía tocar cualquier protocolo al azar. Entonces, pero estaba el protocolo escrito y solamente tenían que hacer los cálculos, por ejemplo, si tenían que hacer un PCR y tenían las muestras. Y se hacían 2 preguntas. Entonces acá... Profesora, ¿Mm? disculpe la interrupción. Y en caso de que, no sé, pues, cambie la fase de cuarentena, ¿es posible como que podamos ir o sea, Sí, no sé, pues de aquí a junio sí, sí se va a o, poder o a ir, mayo? claro, pero por ejemplo la prueba experimental yo lo único que no les voy a hacer una prueba experimental si vamos a tener una semana de hacer experimentos. Entonces, a lo mejor lo más lógico es que yo hiciera una prueba experimental, pero teórica. Entonces, Ah, claro.
como ustedes ya van a haber estudiado, entonces, por ejemplo, les digo a uno que le salga cómo hacer un PCR, pero en el fondo se te dan 3 muestras y tú haces el protocolo y tendrías que explicar qué es lo que harías en cada paso con 2 preguntas. Así se me imagina a mí. Entonces, más bien teórico, y en el fondo cuando ustedes vayan a hacer las cosas experimentales, van a tener que hacer PCR, nosotros tenemos que elegir 6 experiencias experimentales que nosotros creamos que son las más importantes. Entonces, por lo menos van a tener que hacer extracción de DNA, pero lo vamos a tener que hacer por kit, porque si hacemos el que es más largo, que a mí me gusta más, porque se aprende más de todos los pasos, pero es largo, pues nosotros dejábamos las muestras precipitadas, o sea, precipitando, ¿no es cierto? Y 30 minutos y después tenían que correr un gel y toda esa cosa ya la hacíamos en el otro laboratorio. En cambio acá si lo hacen usando un kit, se demoran 3 minutos. Entonces pueden correr el Profe, gel. Dime. ¿tenemos que hacer una cápsula en cátedra y una en laboratorio o solo No, una? no, 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 eso es un trabajo que ya tienen que ir pensando, pero en el fondo, cuando empecemos a hablar de innovaciones, por lo tanto, ustedes tienen que ir buscando innovaciones tecnológicas, entonces ahí, en esa parte ustedes van a hacer una cápsula, pero todavía no, tienen que hacer el grupo de 10, pero todavía no llegamos a esa parte de la materia, y eso se hace al final. Eso se hace al final, cuando ya ustedes terminan las pruebas. Entonces ahí ustedes presentan su cápsula. Entonces va a ser, no sé, pues se termina el periodo lectivo, o sea, yo creo que el primer día en el periodo de exámenes, a lo mejor ahí lo podemos hacer, o lo podemos hacer justo cuando terminemos el periodo lectivo. Entonces tenemos que programarnos muy bien para que, porque además tenemos que dividirlo en 2 grupos, porque son muchos. Entonces a lo mejor lo hacemos en las horas de laboratorio. Entonces, en la hora de laboratorio, ustedes presenta un grupo y estamos todos mirando, y después presenta el otro grupo, los días ya a lo mejor van a haber terminado las clases, y por lo tanto ustedes van a poder eh, presentar sin tener choques de horario ni nada de esas cosas. Entonces tenemos que ver que ustedes no tengan tope de horario y ustedes puedan hacer las presentaciones. Ya, hoy día vamos a ver una nueva materia. Ya, entonces, ustedes tienen que estudiar para el miércoles prueba de entrada. Ya, y vamos a ver. Vamos a abrir el... Profe, tengo otra duda. Dime. O sea, tengo una duda. ¿Va a ocupar las 3 horas? ¿O a qué hora va a empezar a la hora que dice normalmente el laboratorio? Claro. ¿A las 7, 8? Sí, a las 7, 8. En las 7, 8 hasta que se termina esa clase. ¿Ven la presentación? Sí, profe, lo que pasa es que con el laboratorio choca con la hora de almuerzo, o sea, está cortado por la hora de almuerzo, entonces nos vamos a tomar la hora de almuerzo como laboratorio, vamos a tener almuerzo y después otra vez. Ya, sí te entiendo. Para las presentaciones, bueno, ahí tendríamos que ponernos de acuerdo o no almorzamos. O cada uno, no sé, pues uno se puede hacer un break, uno como si uno estuviera en un congreso, uno se hace un break, se come algo y bueno, siguen las presentaciones. Eso puede ser, porque ustedes... Profe, Pero normalmente para la pero hora de normalmente sí, eso. Es que podríamos empezar 1 hora antes, cosa de... Aunque no, bueno, almorzaríamos como a las 11, 12. Bueno, es que yo creo que ahí hay que, todavía no, yo creo que ahí se puede Profe, dar un horario y ustedes... Parten este miércoles. profe, que Por eso le sí, preguntamos. están preguntando por el horario de laboratorio, no por los seminarios. Perdón, el laboratorio, los laboratorios empiezan a la hora del laboratorio, que está... Es que todos los laboratorios están entre medio del almuerzo, por eso le Sí, lo que preguntamos. pasa es que, ¿sabes qué? Yo no sé por qué esa hora quedó así para Curauma con la cuestión de eso, ese horario quedó así desde la cuestión del estallido social. Entonces, y por el problema de los transfer y que se tenían que ir. Entonces todo se corrió y antes los laboratorios empezaban a las 7, 8. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Porque nosotros tuvimos ese laboratorio. Los alumnos almorzaban antes y ese laboratorio nunca tuvo un break. Se hacía seguir, salían a las 5. Entonces,
ahí, o se tomaban un buen desayuno y entraban a esa hora, a las 12 y tan, a las 12:20, que empieza ese laboratorio. Entonces, los alumnos almorzaban antes. Porque está diseñado el laboratorio, sí, está diseñado, ahí no se podía, ese laboratorio no tiene corte. Ese laboratorio a uno no le permite salir a almorzar y después volver, porque hay que cumplir las 6 horas de laboratorio. Y entonces yo creo que no, y si esto se hace en la vida real, se va a hacer así. Nadie, o sea, nunca tuvimos problemas con eso del horario. Yo creo que comían los chiquillos antes Profe, del almuerzo. Es que antes, profe, profe, es las que antes 7 las horas, horas, eso. ahora son 3 horas, no son 6. Y ahora las 7, 8 queda arriba, no queda abajo, después del almuerzo. Por eso Sí, nunca tuvo po. problema. No, porque no Sí, empezó es que hicieron el arreglo de las horas. a las 12:20 y terminamos como a las 5. Ese es el horario del laboratorio. Es 12:20 hasta como o sea, las 12:20 son las 7:08. Es hasta las 5. Claro, Sí, hasta es que, las 5. profe, es que antes nunca tuvieron problema porque las 7, 8 antes era a las 2 de la tarde. No, una Y vez, seguía, no. Si la última vez que se hizo todo el laboratorio era con ese horario. Entraban a las es que, 12:20. profe, ¿Sí? el horario, las horas las acortaron justamente con el inicio de la pandemia. No, los horarios se cortaron con el estallido social por el problema de los buses. De ahí quedó el horario No, para sí, el grado. sí, pero ¿cómo se llama? Oficialmente se hizo recién para marzo del 2020. Sí, pero nosotros alcanzamos no, este horario ya viene bueno, lo puedo averiguar, pero a lo mejor yo estoy equivocada. Pero ahí ya veámoslo en el momento, porque si no, es que tienen problemas ustedes de almorzar más temprano a las 12. Es que por eso le preguntamos para saber para este miércoles lo que vamos a hacer, si entramos más tarde, si salimos antes, pero para poder tomarnos esa... Es que yo no sé si ustedes después de las 5 de la tarde tienen clase, porque yo no tengo ningún problema de hacerles el horario 7-8, pero si todos están de acuerdo. Si empezamos a las 7-8 y terminábamos como era antiguamente, pero tienen que estar todos de acuerdo los que están el día miércoles de que el horario de ese laboratorio lo vamos a hacer de la manera que lo hacíamos antes. Porque la verdad es que hasta para mí es complicado, pero veo que hay unos chats aquí. Y sí, dice el Benja, creo que puede ser de 12 a 3, porque ahí están las 3 horas que dura el laboratorio. Y de ahí salimos antes para poder almorzar. Ah, mira, lo voy a conversar con todo, porque el del día jueves no tiene ningún problema porque es en la mañana y terminan antes. Voy a hablar con la gente del laboratorio hoy día en la tarde y les comunico, porque lo resolvemos, les tengo una respuesta mañana. Profe, ¿Mm? pero este miércoles y jueves tenemos laboratorios porque el jueves no, creo que cancelaron las clases. Ah, no, El pero jueves en la mañana. fue en la mañana. Ah, ok, El ok. jueves se Ya, suspenden a partir vamos de a la empezar 1. las Ya. clases porque si no me voy a demorar y no vamos a empezar a la hora. Ya, vamos a entrar a otra materia. Dudas, por ejemplo, si les quedó para el laboratorio del otro día, las podemos ver justamente en el laboratorio. Profe, yo tengo una duda antes de partir. Dime. ¿Las pruebas de entrada de laboratorio van a ser de Pruebas lo que vimos en chicas. el laboratorio pasado o lo que estamos Exactamente. viendo en clase? No. Las pruebas de laboratorio son de lo que ven en el laboratorio. Obviamente que está asociado, porque lo que yo paso en clase, como que tratamos de que ustedes vean, por ejemplo, hoy día vamos a extracción. En el laboratorio del miércoles también van a volver a ver extracción, pero van a ver algo más dinámico. Entonces, de alguna manera, el laboratorio está ligado con la materia de clase, pero no significa que yo les haga una prueba tipo cátedra. No, yo ahí se preguntan otras cosas. Aquí es más a la práctica.
ahora van a enfrentarse a una prueba de laboratorio, ¿no es cierto?, que es de lo que vieron en los que les subieron los alumnos, ¿no es cierto?, hicieron unas PPT, que yo revisé todo el material, y además se les subieron dos videos. Entonces, va a ser con respecto a esa materia. Ya, hoy día vamos a pasar una materia de extracción de ácidos nucleicos, que yo creo que algunas cosas ustedes las vieron en macro. Por ejemplo, en macro de este año yo voy a ver muy poco de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque hemos tenido que acortar las materias. ¿Por qué? Porque ácidos nucleicos lo ven aquí de manera mucho más amplia. Entonces, bueno, para purificar los ácidos nucleicos, está mal escrito ahí, no sé qué escribí, nucleico, ustedes tienen que acordarse, ¿no es cierto?, de la estructura, de que existen varios tipos de materiales, ¿no es cierto? Tenemos DNA genómico, plasmidio, DNA mitocondrial, RNA distintos, ¿no es cierto?, RNAs de transferencias, RNAs mensajeros. Uno comúnmente lo que purifica del RNA es el RNA mensajero, uno no purifica RNA de transferencia. El RNA mensajero uno purifica, por lo tanto hace una purificación de RNA total. Y del ADN o DNA, que uno comúnmente ya lo usa en inglés, pero en realidad es ADN y ARN, también. Y lo más importante es que hay que hacerse algunas preguntas. Bueno, aquí yo lo puse, ¿no es cierto?, de dónde sacamos ese DNA, de distintas fuentes, ¿no es cierto?, de diferentes fuentes, y por lo tanto van a haber diferentes métodos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo extraer DNA genómico que DNA plasmidial. No es lo mismo extraer DNA genómico de un virus, de una bacteria, de un hongo, de una planta. Son diferentes, tienen diferentes membranas, diferentes estructuras. Y está la alumna, que hay una alumna que me está escribiendo del laboratorio. Aira, ¿es de este laboratorio o del laboratorio que me llegó un correo de una alumna? No sé si está aquí en clase. No, parece que no. Aira García. No sé de qué laboratorio. Ya, bueno, después voy a correr. Entonces, como les decía, van a haber métodos en el cual una de las partes que más los va a diferenciar es lo que yo uso, ¿no es cierto?, para romper la membrana. Porque incluso uno puede extraer DNA libre que está en el plasma o DNA libre que está en la orina. Entonces, como les digo, hay diferentes métodos porque hay diferentes fuentes. Entonces también, aquí ustedes no ¿Profe? entran. Cuando habla de fuente de ejemplo, no sé si es un mismo organismo, igual va a depender del tejido, po. Claro. Entonces ahí igual habría que aplicar distintos métodos, ¿cierto? Claro, del tejido. Por ejemplo, si ustedes van a extraer DNA de un riñón, tienen que pensar que esas son células, y las células tienen una membrana. Entonces, lo que yo tengo que primero es cómo liso esa membrana para poder sacar lo que está dentro de esa célula, ¿no es cierto?, que forma parte de ese órgano. Ya. Entonces, una de las preguntas cuando uno elige un método es ¿para qué lo quiero? Entonces, ¿para qué voy a necesitar ese material genético? ¿Lo quiero para hacer un simple PCR? ¿Lo quiero para secuenciarlo? ¿Lo quiero para clonar? Entonces ahí va para un diagnóstico, para algo que es muy importante, por lo tanto ahí yo tengo que ver la calidad del método, ¿no es cierto? La calidad del material que yo voy a extraer, tiene que ser de buena calidad porque lo voy a secuenciar. ¿Cuánta muestra? No hay cuánta muestra necesito, significa con qué material de partida cuento.
Entonces también el método, ¿no es cierto?, va a depender del material de partida. Si yo tengo muy poquito material de partida, tengo que buscar el mejor método que con la mejor pérdida. Entonces, y también del costo y del tiempo que yo tenga. Entonces hay varios factores. Por ejemplo, si yo no tengo plata y tengo tiempo, puedo hacer un método que es bastante bueno, que lo vamos a ver, que es un método para extraer DNA genómico o DNA, por ejemplo, DNA plasmidial. Incluso uno puede, ¿no es cierto?, tomar desde la placa de una bacteria, la disuelve una colonia, una unidad formadora colonia, la pone en agua, en un tubito pequeñito de 0,2, la calienta en un termociclador de 95, lo echa en el agua, 95 se va a reventar todo, peleteo, y ahí hay de todo. Hay material genético, hay proteína, pero yo quiero solamente chequear si transformé o no transformé, entonces o corro un gel, ese material no me va a servir para después poder cortar con enzimas de restricción porque es un material que está sucio, pero sí me sirve para correr una electroforesis o, por ejemplo, incluso hasta puedo amplificarlo. Y eso se llama PCR colonia. Entonces, siempre es, ¿para qué necesito? ¿Para qué lo necesito y para qué lo quiero? Yo elijo el material, el método más adecuado. Ya. Entonces, ¿qué requiero? Siempre voy a requerir, sí, y esto ya lo vieron, usar material libre de nucleasas y estériles. Entonces, aquí nosotros tenemos las puntas con filtro. Guantes, delantal, mascarilla. Para RNA el material debe estar tratado con dietilpirocarbonato. El dietilpirocarbonato, ¿no es cierto?, es un agente que lo que hace es romper todo el RNA. Nosotros tenemos las manos con RNAsas, todas las RNAsas, las enzimas. Y estas enzimas lo que hacen es atacar al RNA. Y por lo tanto, si yo estoy extrayendo RNA, que no es lo mismo que extraer DNA, yo tengo que trabajar con mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque el material es mucho más lábil y es muy fácil de que se degrade. Entonces, ahí uno muchas veces autoclava 2 veces las puntas. Hoy en día ya no es necesario porque el material viene libre de todo, pero uno como compra bolsas y las pasa, como les decía, ¿no es cierto?, Cristóbal en su video, que uno no compraba las puntas que venían ya listas, ¿no es cierto?, por el fabricante, sino que compraba la bolsa, porque es mucho más barato comprar 1000 bolsas que comprar en caja. Entonces uno lo saca con guantes, pero lo tiene que autoclavar. En vez si yo compro las cajas, me ahorro la autoclave, pero después me lleno de cajas plásticas. Y las cajas, uno les puede dar un uso bastante prolongado, duran bastantes años. Todo entonces los reactivos tienen que tener grado de biología molecular. Uno el agua la puede hacer en el laboratorio. Uno el agua, saca el agua milicu, ¿no es cierto? Saca un agua que pasa por un filtro, pero además le agrega el dietilpirocarbonato bajo campana porque es cancerígeno y prepara su agua. Yo antes lo hacía así. Pero hoy día, ahí está la botella de dietilpirocarbonato. Yo trabajé de otra forma, piensen, hace mucho tiempo y no existían los kits. Los kits están basados en todos los métodos que se hacían manuales. De ahí uno aprende mucho más. Si hay alguien que le guste, ¿no es cierto?, toda esta área y quiere saber más, hay un libro que después yo se los voy, que está en del Sambro, que es como el manual, ¿no es cierto?, de la biología molecular, y han salido distintas ediciones, incluso creo que están en PDF. Ya, ese es un manual donde aparecen todas las técnicas antiguas y también están modificadas. Y por lo tanto ahí, por ejemplo, aparece todo lo que hace el dietilpirocarbonato y otros reactivos que se usan para tratar. Entonces,
como les digo, hay distintos reactivos. Si uno trabaja con RNA, uno compra unas botellitas en spray, ¿no es cierto?, que se llama RNA Out. Entonces uno limpia el mesón, limpia el vástago, limpia el material que va a usar antes, entonces lo libera supongamos que yo voy a trabajar con una planta. Entonces necesito sacar de esa planta RNA. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, como voy a trabajar con mortero, el mortero, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago yo? Le agrego esa solución que la compro comercial y luego lo enjuago con agua biología molecular, lo envuelvo, ¿no es cierto?, y lo autoclavo. Ya. Y luego tengo todo ese material libre de RNasa porque yo en ese mortero voy a trabajar con ese material. Entonces ahí, por ejemplo, para trabajar en planta, uno comúnmente lo que hace, y ahí ya no estamos hablando de qué tendría que usar para romper ese material, yo le agrego nitrógeno líquido y lo pulverizo. Ya. Bueno, otra cosa son las campanas de flujo, sobre todo cuando voy a trabajar, ¿no es cierto?, por ejemplo, con células humanas, o con células, no sé si son bacterias, voy a trabajar bajo el mechero, pero también puedo trabajar usando una campana de flujo laminar, entonces ahí yo voy a trabajar con las células. Y UV, ¿no es cierto?, para colocarlo siempre, cuando estoy trabajando con ácidos nucleicos, colocarlo, ¿no es cierto?, antes y después que he trabajado para dejar el área limpia. Entonces, si aquí ustedes se fijan, tenemos distintos materiales. Aquí yo podría sacar los microorganismos que están sobre una hoja, o podría sacar, ¿no es cierto?, los microorganismos que están en las raíces, o sacar el material genético de esta planta, de la raíz, del rizoma, del tallo, qué sé yo, de donde yo quisiera. Entonces aquí se muestran que hay diferentes fuentes. Por lo tanto, existen varios métodos. Entonces la extracción y purificación, por ejemplo, del DNA genómico, uno usa SDS, proteínas K y precipitación con sales. Métodos muy fáciles. ¿Por qué el SDS y la proteína K? Me ayudan a romper la pared. Y esto se usa mucho con células que son de tipo eucarionte y que son células en suspensión, porque ¿no es cierto?, estas células son más frágiles, tienen una membrana, columnas comerciales, método alcalino, gradiente de cloruro de cesio. El gradiente de cloruro de cesio es el mejor método para purificar DNA. Es el método donde yo obtengo el DNA más puro. Y también puedo sacar el RNA que aparece porque es una gradiente y se utiliza una centrífuga, una ultracentrifugación. Por lo tanto, ahí hay el proceso de sedimentación. Sedimentan, ¿no es cierto?, por el peso. Ya. Este método de la gradiente cloruro de cesio se me imagina a mí que la deben usar las casas comerciales o la TCC, que vende este DNA ultra puro cuando uno puede comprar DNA. ¿Sí? Uno puede comprar DNA de las bacterias, puede comprar DNA de plásmido, uno le vende el DNA del plásmido que se llama PUC19, lo puedo comprar. No compro la bacteria con el DNA, sino que lo puedo comprar puro. O usarán, no sé, pues columnas gigantes porque piensan que no van a estar usando columnitas de 1 ml. No, sería poco productivo para una empresa que vende ese material para todas partes. El método del CETAP, que es un detergente, que se utiliza sobre todo en métodos para extraer DNA de planta. Y otros que son métodos automatizados, que en el fondo contiene muchas de estas cosas que vamos a ver en los métodos manuales, pero es como un laboratorio clínico, ¿no es cierto?, que está automatizado en una máquina. Y en la extracción y purificación del DNA plasmidial está el método alcalino o las columnas en base sílica o intercambiadores iónicos. Pero estas columnas, antes de colocar el material en la columna, vamos a ver que usa soluciones que se van a usar en los métodos tradicionales. Entonces, purificación. Lo primero vamos a explicar es la purificación de lisis alcalina, que uno lo utiliza mucho porque comúnmente uno siempre en el laboratorio trabaja con DNA plasmidial porque quiere clonar, porque quiere mandar a secuenciar, por lo tanto es importante extraer
DNA plasmidial. Y existen DNA plasmidial que son vectores de clonamiento o vectores de expresión, que lo vamos a pasar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Crecer la bacteria, centrifugar, ¿no es cierto? Y luego la extracción. Primero, el método de crecimiento, que lo vimos, y le vamos a tener que poner algo adecuado para seleccionar con un antibiótico, porque el plasmidio, ¿no es cierto?, viene con la resistencia a antibiótico, y si yo no se la coloco al medio de cultivo, la bacteria no va a tener una presión selectiva, y por lo tanto puede que yo obtenga muy poco plasmidio. Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado, porque a veces uno dice, pone a los estudiantes, ¿no es cierto?, a los alumnos, ¿no es cierto?, que empiezan sus tesis, y de repente se les olvida, o prepararon mal el antibiótico, en la placa tienen una colonia. A ver, me voy a poner el video, que si usted va. Tienen una colonia, que lo voy a tratar de dibujar. Tienen la placa, no sé si se ve bien, tienen la placa y tienen la colonia. Y aquí tienen, pero miles de colonias chiquititas. Y la placa está en una colonia, que las vamos a hacer así, está en una colonia de bacterias, y miles de colonias pequeñitas. Esas colonias pequeñitas son bacterias satélite. Significa que no tienen plasmidio. ¿Por qué? Porque el alumno le echó el antibiótico cuando el agar estaba súper caliente, por lo tanto perdió, y crecen bacterias sin el plásmido, pero crecen alrededor de la bacteria grande. Ya, o a veces crece como pasto, y sacan, uy, que me crecieron, porque uno comúnmente, bueno, no hice diluciones, puse mucho. No, la verdad es que hay una que otra con plásmido, entonces tienen poco plasmidio. ¿Por qué? Porque o no le pusieron el antibiótico, una cosa tan sencilla, o la presión selectiva que sea. Puede ser calor, porque también hay bacterias que por calor expresan algo, entonces va a depender, y que lo llevan el plásmido. Por lo tanto, es importante eso tener en cuenta. Ya, entonces, una vez que crecen las bacterias, uno las tiene que centrifugar, ¿cierto? Estamos con un tubo así, yo centrifugo, boto el medio de cultivo, lo ideal es lavar con una solución salina, resuspendo mis células para lavarlas. ¿Para qué? Para que esté más limpio. ¿Por qué? Porque piensan que el medio de cultivo tiene incluso hasta células muertas, que se han muerto, ¿no es cierto? Porque yo lo voy a dejar toda la noche y seguramente lo voy a sacar acá al otro día con una OD bastante grande. Y si no necesito medir la OD, porque lo único que quiero es sacar DNA plasmidial, comúnmente uno lo deja overnight, toda la noche, lo saca el otro día, peletea sus células en un tubo de, no sé, pues ahí puedo hacer una extracción grande, o una extracción en un tubo EPET. Entonces, si lo tengo en un tubo grande, ¿no es cierto?, yo voy a echar las bacterias, y lo importante es lavarlas, ¿no es cierto?, con una solución salina, que es al 0,9% cloruro de sodio, autoclavada, y las lavo para dejarlas más limpias. Ya. Luego, una vez que hice ese proceso, yo ahora tengo que entrar a romper la membrana. Ya, acá a mí me gusta darles un vórtex a las células. Darles un vórtex, ¿no es cierto? Por ejemplo, que yo quiera medirla, saber a cuánta OD están para extraer el DNA, como para estandarizar un método. Entonces yo tendría que hacer una dilución. Una buena dilución sería hacer un triplicado y medir la OD, porque me interesa, la voy a anotar. Entonces ahí tengo que, aunque haya estado el cultivo, uno muchas veces llega al laboratorio, saca el cultivo, lo deja afuera, y luego se va a hacer otras cosas, ¿no es cierto? Busca todo el material que necesita y las células empiezan a sedimentar. Si le voy a medir la OD, tiene que estar homogéneo. Entonces,
las células, a las bacterias no les pasa nada, nada con el vórtex. No se rompen, nada. A mí me encanta darles vórtex. Entonces ahí yo puedo hacer una dilución. Ya, para que esto no me moleste. Ya, entonces, ahí, ¿no es cierto?, nuestros tubos en la centrífuga. Ya. ¿A cuánta velocidad lo voy a centrifugar? Eso también es importante. Las bacterias alrededor de los 7000, 8000, ningún problema. Pero si yo estoy con células eucariontes, no las puedo centrifugar a esas RPM. La velocidad para las células eucariontes no pasan de los 2000 RPM. ¿Por qué? Porque son muy frágiles y se rompen en la centrifugada. Por lo tanto, si ustedes tienen células eucariontes que están en suspensión, ¿no es cierto?, y las ponen a 7000 RPM, las van a reventar. Entonces, hay que también saber qué es lo que estoy centrifugando. Si yo, no sé, machaqué, qué sé yo, hojas, no, ahí yo las puedo peletear. Pero las bacterias comúnmente entre 7000, 8000 RPM peletean muy bien. Ya, entonces aquí les va a quedar un pellet y si el pellet les queda bien firme y alrededor de 10 minutos uno peletea las células. Si les quedó bien pegadito, uno lo puede hacer botando el líquido, así directamente. Directamente bota el líquido cuando ya uno tiene práctica, pero cuando uno empieza como que está temeroso, entonces lo pueden hacer con una pipeta, con una micropipeta, ¿no es cierto? A mí, yo pocas veces lo hago, pero pueden sacar, para cuando uno lo hace en un tubo de Pendor de 1 ml, centrifuga, no sé, 1 ml de bacteria, saca con una punta, ¿no es cierto? Trata de evitar de arrastrar células. ¿Por qué? Porque si yo arrastro células voy a perder material genético. Entonces, y eso se hace 2 veces, una vez con el medio cultivo, boto el medio cultivo, luego le agrego, ¿no es cierto?, la solución salina y vuelvo a centrifugar y boto la solución salina y me queda mi pellet bacterial. Ya, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Profe? ¿Mm? Antes de hacer la centrifugación, usted dijo algo acerca de hacer una dilución, por ejemplo, si se quiere hacer un Es que triplicado. necesitas medir ¿Cuánto la sería OD. más o menos? Tú, no sé, pues tomas, lo haces por triplicado y puedes tomar, si está bien homogéneo, puedes tomar 1 ml de las bacterias, si tienes harto, ¿no es cierto?, 1 ml de las bacterias y la diluyes, no sé, pues le pones 0,9, la llevas a 10, y ahí haces diluciones Ya. seriadas y mides la OD. Pero acuérdate que la OD hay que medirla en un rango de hasta 0,15. Y después vas a multiplicar por el factor de dilución y tú puedes, con una fórmula, puedes saber, haces una relación y puedes saber cuántas unidades formadoras de colonia, significa que tú puedes llegar a saber que tienes 10 a la 8 células por ml en el tubo o el total de bacterias que tienes en el ml. Ya, entonces, eso... Profesora, ¿Mm? y en el caso de los medios sólidos, ¿cómo lo hago? No, ahí tú pesas el material. Pesas el material. Entonces las técnicas dicen, por ejemplo, tanta solución por gramo de tejido. Y aquí, por ejemplo, el método también te dice aproximadamente un cultivo overnight de, no sé, 1 por día a las 7 o por día a las 8, te tienes que agregar tanto de la solución salina, porque si tú tienes mucha bacteria y poca solución salina, también vas a tener un material, la solución salina no va a ser capaz de romper todas las bacterias. Uno eso como que ya de repente, tanto hacerlo, uno sabe cuánto inóculo le agregó y sabe de E. coli y sabe más o menos que a las 16 horas va a tener tanto, pero si lo quiere chequear, lo mide. Mide la OD y hace el cálculo de las unidades formadoras de colonia y por lo tanto, más o menos, entonces dice, pucha, tengo que agregarle más solución, agregarle más solución de lisi para este número de bacterias, o lo lleva a tener 1 millón de bacterias y ahí hace como corresponde el método. Ya, un flujo más o menos
de esquema, que vamos después a ir explicando paso a paso, es primero, ¿no es cierto?, sacar la muestra del medio ambiente o de lo que sea. Entonces yo aquí tengo que separar las células. Y aquí, por ejemplo, aquí dice shaking, centrifugación, filtración, también. Puedo filtrar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un material que a lo mejor, no sé, es otro tipo de material, me quiero quedar con algo que entonces lo necesito filtrar para que quede en el filtro. Entonces yo tengo que separar lo que yo quiero, ¿no es cierto?, tenerlo. Ya. Entonces tengo, y luego hago las lisis de las células, porque todo tejido, todo órgano, ¿no es cierto?, todo, son células. Entonces yo tengo ahí, tengo que romperla. Entonces aquí están lisosima, proteínas K, RNasa que tengo que agregar porque yo quiero tener DNA, no quiero tener RNA, y por lo tanto yo le agrego RNasa para tenerlo más limpio, sin contaminante. Entonces comúnmente uno le agrega en la solución de lysis, a veces va en la solución de lysis, la RNasa. Pero hay métodos que una vez que uno ha terminado de purificar todo, se incuba el material genético con RNasa. Pero el que uno comúnmente usa lleva en la solución 1 la RNasa. También tengo que agregar, no sé, pues algún tipo de inhibidor, ¿no es cierto?, de algunas enzimas. Entonces también lleva, por ejemplo, la solución a veces lleva en EDTA, entonces yo con el EDTA lo que hago es quilar el magnesio, y el magnesio es cofactor de las nucleasas, entonces también las soluciones van a llevar quelante de enzimas que están adentro de la célula y que me pueden romper el material genético que yo quiero purificar. Y aquí, entonces aquí tenemos métodos, ¿no es cierto?, enzimáticos. Uno también puede usar métodos químicos. Puedo romper la membrana congelando y descongelando. Vamos a ver varios de estos así. Sonicación, Vortex, BIT, por ejemplo, las bacterias, uno compra un kit para extraer DNA bacterial y viene para, cuando son bacterias gram positivas, viene con unas BIT. ¿Por qué? Porque la pared de las bacterias gram positivas es distinta a las bacterias gram negativas. Entonces ahí yo me tengo que ayudar, tengo que agregarle algo más. Entonces vienen unas BIT que son como unas pelotitas chiquititas y rompen, ayudan a romper la pared bacteriana. A veces uno mezcla métodos, por ejemplo, le agregué lisosima, le agregué las BIT y además le hice congelamiento y descongelamiento, porque la verdad es que vi que cuando la hice la primera vez, solo con los BIT, con las piedrecitas estas, no se rompían las células. Entonces, porque no todas las bacterias ni todas las membranas son iguales. Y luego viene el paso de purificación, es lo que toda esta parte que está aquí, poner un puntero, toda la parte que está aquí es como yo entro a la célula misma, al citoplasma, para poder extraer. Y luego viene la etapa de purificación en el cual yo voy a tener que usar o columnas, intercambiadores, fenolcloroformo, qué sé yo, después una vez que purifique yo tengo que precipitar y voy a utilizar polietilenglicol o isopropanol, está el acetato de potasio, el polietilenglicol, entonces que son agentes que me van a ayudar a precipitar el material genético. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Usar algún método que me rompa la membrana del tejido que sea para poder, ¿no es cierto?, purificar el material genético. ¿Cómo quiero borrar? Silencié. Ahí, no, ahí, ya. Ya, entonces, método físico. Descripción, ¿no es cierto?, del aparato. Por ejemplo, aquí tenemos los homogenizadores. Uno, si va a trabajar supongamos con cerebro de, no sé, de vaca, porque quiero extraer mucho material genético o de algún animal o de un órgano, yo
voy a usar este homogeneizador, que es como, igual que una de esas que ustedes tienen en la casa. Si tienen abajo, uno los mira y tiene asta. Es para romper, moler el tejido. Pero a veces no es suficiente con eso. Yo después además le agrego otras cosas. Entonces, hay homogeneizadores. Está este tipo, que es como que puede ser de vidrio o de un material plástico, y uno lo que tiene aquí adentro tiene las células y las va rompiendo como por fricción. Entonces las voy homogenizando. Está una French press, que es como una prensa. Es lo mismo que si ustedes tuvieran una jeringa donde tiene un hoyito muy pequeñito, más casi pequeñito, ahí no puede pasar una célula, y por lo tanto ustedes aprietan eso, por eso se llama una prensa francesa, French press, y las células, ¿no es cierto?, las van reventando. O sea, hacer congelamiento y descongelamiento. Se puede hacer en hielo seco, con etanol o en nitrógeno líquido, y varios ciclos. Entonces, esos ciclos, ¿qué hacen? Romper la membrana. ¿Por qué? Porque destabilizan, ¿no es cierto?, ya sea ustedes saben ustedes ya saben de qué están formadas las membranas. Entonces, las membranas siempre tienen fosfolípidos, tienen proteínas, ¿no es cierto?, tienen lípidos, y por lo tanto yo tengo que, peptidoglicano, y yo tengo que tratar de romperla. Aquí está un sonicador. El sonicador sirve para romper, y va a depender, yo lo programo, entonces, y vienen programados, son bastante buenos, pero tengo que tener mi material en hielo. ¿Por qué? Porque el sonicador calienta un poco, entonces yo tengo que tener mi tubito dentro de hielo, y sirve mucho para distintos tipos sobre todo para bacterias, pero cuando uno trabaja con harto material se utilizan más bien esas cosas, el sonicador. Y hongo, y también tejido celular. Entonces aquí hay, ¿no es cierto?, qué tipo mecánico y en qué tejido. Por ejemplo, aquí Splenke, lo que es vaso, y aquí sale, por ejemplo, nitrógeno líquido, mortero, los homogenizadores, hueso, tejido de planta, levadura, con estas vid, hongo, distintos tipos. Y aquí también simoliasa, que rompe la pared, liticasa, y lisosima para las bacterias. Y con las bacterias puedo hacer muchos. Y otros que son cuando están en un material que viene, por ejemplo, de suelo o de roca o de algún material que esté, uso otro tipo de, ¿no es cierto? Entonces, hay una lista de métodos de lisis celular que yo voy a usar y que yo voy a usar dependiendo del tejido. Ya. Entonces ahora lo que vamos a explicar es la lisis alcalina de estos dos investigadores del año 1979, y los métodos que existen ahora en columna están basados en este método. Este método salió en un Nucleic Acid Research, y ustedes todavía lo pueden bajar, el método original, que no ha cambiado absolutamente en nada. La solución 1 sigue siendo la solución 1 desde ese tiempo, y es la solución que utilizan los métodos automatizados. Si a uno se le acaba, ¿no es cierto? A veces a nosotros del kit se nos acaba y las hacemos, porque son las mismas soluciones. Entonces lo primero que uno hace con la solución 1 es una solución hipotónica que tiene glucosa, tris y EDTA. Entonces yo con eso empiezo a romper las bacterias. ¿Qué le puedo agregar? ¿Qué le puedo agregar extra? Lisosima, para mejorar el rompimiento de ese material genético. Entonces aquí yo le puedo agregar lisosima y la RNasa para romper el RNA. Entonces lo primero que yo quiero hacer es romper la membrana de estas células, de la coli. ¿Por qué? Porque quiero extraer este DNA plasmidial chiquitito que está acá. Luego... ¿La lisosima no es para romper la membrana? Sí,
Entonces yo lo puedo agregar en la primera fase, en la lisis celular. Entonces, por ejemplo, que tu bacteria no sea la Escherichia coli, sino que sea una estafilococo, una gram positiva. Entonces yo aquí me puedo ayudar con agregándole lisozima o haciendo congelamiento y descongelamiento, pero con esta misma solución. Entonces, yo en esta parte, que es la lisis, yo aquí puedo hacer ciertas modificaciones en esta área, en esto. Por ejemplo, que antes de agregar la solución 1, yo lo congelo y lo descongelo, lo congelo y lo descongelo y le agrego la solución 1. Y le añado, no sé, lisozima. La lisozima rompe el peptidoglicano. Entonces me ayuda tanto en bacterias gram negativas como también en bacterias gram positivas. Sobre todo en bacterias gram positivas. Ya. La solución 2 es una solución que lo que hace es, después lo vamos a ver paso a paso, pero yo ahora se lo estoy explicando, lo que hace es que lleva el pH al cual estaba a un pH alrededor de 12. A ese pH se fractura, se fragmenta y se desnaturaliza el material genético, pero este DNA genómico no le pasa nada, pero esto hay que hacerlo rápido. Yo no puedo dejarlo en la solución 2 y irme a tomar un café y después a la hora vuelvo porque esto también va a estar fragmentado. Entonces esto es rápido, son minutos. Y luego, ¿no es cierto?, viene una etapa de neutralización, que yo vuelvo a bajar el pH y esto que tiene, aquí aparece lo que tiene cada solución. Si ustedes se fijan, tiene DTA. Y está pH 7,4, 8. Hay métodos, ahí varían un poco el pH de los métodos de lisis que hay ahora, antes era pH 8. Ahora lo tienen pH 7,4. En la solución 3 es acetato de potasio, 3 molar, pH 4,8. Entonces yo neutralizo, bajo el pH, y en esta parte, ¿qué es lo que hago? Aparte de que precipite el DNA genómico, que está fragmentado, también van a precipitar proteínas. Esto yo lo voy a mantener en hielo unos minutos. Y luego lo voy a centrifugar y por lo tanto me voy a llevar mi DNA plasmidial a otro tubo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo le agrego la solución 2, que es hidróxido de sodio, con SDS? Esa solución se prepara fresca. La solución, voy a devolver acá, esta solución 2 se prepara el día en que se va a hacer el ensayo. Entonces yo aparte tengo mis tubitos con SDS y hidróxido de sodio, 2 molar y al 10%, y ahí hago la mezcla y lo llevo a 1% y 0,2 normal. La solución de hidróxido de sodio, de la cual proviene, que es 2 normal, tiene que ser hecha fresca, no puede tener más de 6 meses. ¿Dónde tengo que preparar mi solución de hidróxido de sodio? Patrón o stock, en un tubo de plástico. O lo preparo en vidrio, en un matraz de aforno, ¿no es cierto? Y después lo autoclavo y inmediatamente lo paso a un tubo plástico. ¿Por qué plástico? Porque el hidróxido ataca el vidrio y por lo tanto, si ustedes lo dejan en la botella, el hidróxido de sodio después ya no va a ser 2 molar, va a ser cualquier otra cosa menos 2 molar. Ya. Entonces, cuando yo agregue la solución 2, que me va a ayudar además a desestabilizar y a desnaturalizar las proteínas que están adentro de la célula. Piensen que la célula adentro en el citoplasma hay proteínas, y hay proteínas que están unidas al DNA. Entonces, también yo saco las proteínas que están unidas, tanto el DNA plasmidial como el DNA cromosómico. ¿Por qué? Porque están las topoisomerasa, ¿no es cierto?, la helicasa, todas esas proteínas, porque cuando yo saco el cultivo pueden estar en ciertas fases de replicación y van a haber también proteínas que van a estar unidas a mi DNA, proteínas de unión a DNA plasmidial. Ya.
Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a fragmentar y lo voy a desnaturalizar, se va a abrir, y el DNA plasmidial, como es muy pequeñito y está covalentemente súper enrollado, ¿se acuerdan? Súper enrollamiento negativo, va a ser como más refractario, ¿no es cierto? Y más fuerte, va a soportar ese cambio de pH, por lo tanto lo va a resistir, no le va a pasar nada, aparte de abrirse, no se va a romper. Entonces luego yo centrifugo y aquí tengo mi DNA, ¿no es cierto?, en esta parte, aquí bajo el pH. ¿Por qué? Porque le agrego la solución 3, que es acetato de potasio, 3 molar, pH 4,8, por lo tanto neutralizo. Y cuando neutralice, voy a tener aquí mi DNA, que no va a estar puro, va a seguir estando contaminado con restos de cosas, y voy a tener mi PEG. Por ejemplo, alguien me podría decir, bueno, pero es que yo aquí, yo no, en realidad necesito saber si esta cuestión me resultó. Yo aquí puedo precipitar el DNA, me va a quedar sucio, pero por eso les dije siempre, depende de lo que yo quiero. Ya. Pero esto, el de la purificación de DNA plasmidial, la vamos a explicar completa, que es comúnmente como uno lo hace. Ya. Luego viene esto que está aquí, yo me lo llevo a un tubo Eppendorf limpio. Tomo esa cantidad, ya. Siempre se va perdiendo, por lo tanto, si empezamos, no sé, con, no sé, 400 microlitros, supongamos que esté aquí, y yo estos 400 microlitros me los llevo sin arrastrar nada, preferible perder un poco que arrastrar, ¿no es cierto?, algo, para que el DNA, ¿no es cierto?, me quede más limpio. Y lo voy a poner en un tubo Eppendorf limpio, libre de todo. ¿Cómo tengo que abrir el tubo? Nunca tocando la tapa. ¿Cierto? Que uno lo pesca, los tubos Eppendorf tienen como una puntita, uno lo abre hacia atrás, sin tocar, poner el dedo. Voy a poner aquí. Bueno, pero esas cosas se las podríamos... Ahí. Sin tocar, supongamos que es un tubo Eppendorf. Entonces yo lo abro, ¿cierto? Abro el tubo Eppendorf así. Pero no pongo el dedo encima de la tapa, ni aunque esté con guantes. Lo paso a otro tubo y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a agregar fenol, cloroformo, alcohol isoamílico. Antes uno lo preparaba. Ahora uno compra la botella que viene con fenol, cloroformo, volumen, y alcohol isoamílico, que también viene listo, toda la mezcla. Y uno le agrega la misma cantidad, o sea, si yo recuperé 400 microlitros, le agrego 400 microlitros. ¿Cómo tiene que ser ese fenol, cloroformo, alcohol isoamílico? Básico. Ustedes a veces tienen dos fenol, cloroformo, isoamílico en el refrigerador, uno es ácido y otro es básico. El ácido se usa para extracción de RNA y el básico para extracción de DNA. Ya. Yo le voy a agregar, ¿no es cierto? Va a ser medio amarillo, depende de la casa comercial, ¿no es cierto? Puede ser medio rosado porque otros le ponen algún tinte. Y lo voy a agitar. Le puedo dar vortex porque el DNA plasmidial no le pasa nada. Pero supongamos que yo lo estuviera usando en un método de fenolcloroformo que también se usa con DNA genómico, yo no puedo dar vortex. ¿Por qué? Porque el DNA genómico es muy largo, muy grande, y con solamente hacer vortex lo van a fragmentar solo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces uno agita, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de las extracciones en orgánica, que uno hace esto como para extraer, ¿no es cierto?, con un solvente, más o menos lo mismo. Uno tiene que agitar bien para que lo que está, ¿no es cierto?, la fase fenólica va a quedar abajo. Lo vamos a ver en unos monitos. Vamos a leer esto y lo vamos a ver en unos monitos. Y entonces se van a formar dos fases. Después de agitarlo, ustedes lo dejan en reposo y se van a formar dos fases. En el fondo, tres fases. Una fase acuosa, donde va a estar el DNA, que es hidrofílico, por lo tanto, se va a ir hacia la fase acuosa.
Y en la fase orgánica va a quedar el RNA, contaminante, igual uno arrastra. Otros restos celulares, y en la interfase quedan proteínas. Por lo tanto, ustedes de nuevo tienen que extraer la fase acuosa y la pasan a otro tubo limpio. Y esa fase acuosa tiene el DNA. ¿Qué hace uno en esta parte? Que aquí no aparece, pero en el protocolo uno lo que hace es que a esa fase orgánica, o sea, esa fase acuosa, perdón, puede traer restos de fenol. Entonces uno ¿qué es lo que le agrega? Le agrega un volumen de cloroformo con alcohol isamílico solo, no fenocloroformo, alcohol. O sea, el cloroformo. ¿Qué es lo que hace el cloroformo? Elimina los restos de fenol que pueden haber quedado. Entonces, este método, por eso es largo, porque la fase orgánica es larga, tiene que uno primero fenolcloroformo, después cloroformo solo. Y se van a formar dos fases de nuevo y ustedes retiran la fase acuosa. Esa fase acuosa va a ir a otro tubo limpio. Y ahí ustedes tienen que hacer dos precipitaciones. Primero con etanol absoluto para DNA, e isopropanol para RNA. Etanol absoluto para DNA, plasmidial, y lo dejan overnight o lo dejan 30 minutos a menos 80, y en ese momento va a precipitar. Después centrifugan a 10.000 RPM por 15 minutos, y uno eso lo tiene, yo les voy a subir una guía, o creo que se la subí, no me acuerdo. Bueno, hay una guía experimental donde aparece en los protocolos. Y una vez que uno centrifuga, bota ese sobrenadante. Si tiene miedo de arrastrar DNA, lo pasa a otro tubo, para no llegar y tirar ese etanol. Lo pasa a otro tubo y luego lava con etanol al 70 o al 75% ese DNA, que ya lo van a ver, si tienen bastante, van a ver una cosita blanca abajo en el tubo. Lo lavan, ¿no es cierto?, para retirar restos de sales, y en ese momento ustedes, por ejemplo, supongamos que no van a usar ese DNA en 3 meses, lo ideal es dejarlo en etanol al 70-75 a menos 20 y no le va a pasar nada. Y lo van a volver a centrifugar y a precipitar cuando lo necesiten. Entonces, después de agregarle estos 70-75 y lo lavan, lo vuelven a centrifugar. Centrifugan, ¿no es cierto? Vuelven a repetir 15 minutos, la centrífuga fría, porque el frío aumenta la precipitación de los ácidos nucleicos. Entonces luego ustedes, una vez que sale la centrífuga, sacan ese etanol al 75, lo dejan secar al aire y luego lo pueden poner en un buffer, que es tris-EDTA, que TE se le llama, o en agua libre nucleasa. Es largo, es levemente tóxico si se trabaja mal. Es barato y se obtiene una buena cantidad de DNA y de bastante buena calidad. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, era lo que yo les explicaba. Tenemos, ¿no es cierto?, de la etapa, ¿no es cierto?, donde nosotros le agregamos el acetato de potasio 3 molar. Lo que hacemos es que le agregamos el fenolcloroformo. Lo centrifugamos y se van a formar estas fases. Entonces nosotros tenemos que llevarnos esta fase acuosa, la interfase y la fase orgánica. Aquí hay proteínas. Entonces la fase acuosa contienen moléculas solubles en agua, que son los ácidos nucleicos. Y la fase orgánica tiene proteínas, lípidos, y que también pueden quedar en la interfase. Por lo tanto, cuando uno saca, no importa que le quede aquí un poquitito, es mejor perder que arrastrar, ¿no es cierto?, esta mugre. Y eso es lo que uno pasa a otro tubo limpio y le agrega el cloroformo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre, no es cierto? Voy a explicar el efecto que hace el acetato de potasio. ¿Se acuerdan del saltin-in y el saltin-out? Entonces, lo que hace
lo que ocurre es que se produce, bueno, por ejemplo, el fenol genera una denaturación de las proteínas a causa de la precipitación que había antes. Y el acetato de potasio, ¿no es cierto?, que quiero explicar lo que cuando uno le agrega el acetato de potasio, que va en la solución 2, lo que uno hace es que se produce como aumenta mucho la fuerza iónica, lo que hace es que van a precipitar las proteínas y este DNA fragmentado. Y les va a quedar, ¿no es cierto?, el DNA libre les va a quedar arriba, les va a quedar en el sobrenadante. Entonces, eso es lo que uno hace con el acetato de potasio. ¿Qué es lo que uno hace después cuando le agrega etanol? Lo mismo. Ahí lo que estoy haciendo, el saltin-in y saltin-out, lo que estoy haciendo es, pero con los ácidos nucleicos puros. Entonces ahí yo estoy precipitando. Estoy como sacándole las moléculas de agua, ¿no es cierto?, que están alrededor de este DNA. ¿Para qué? Para que pueda precipitar. Entonces juego con la solubilidad de las moléculas. Entonces el acetato de potasio lo que hace es jugar con la solubilidad de las moléculas que están cuando yo lisé las células, ¿no es cierto?, las llevé, además de llevarlas a un pH a neutralizar la solución, estoy haciendo un salting out con el acetato de potasio para que me precipiten todas las otras cosas. ¿Qué hace el fenol cloroformo? Entonces, atrapa esta sustancia. Entonces, aquí en esta parte de la cátedra yo les enseño como los fundamentos y en la parte práctica ustedes van a ver ejemplos de cómo se hacen las cosas. Pero lo importante es que ustedes sepan por qué le agregan fenol, por qué agregan eso, qué es lo que hace, por qué, ¿no es cierto?, el DNA no se me queda abajo en la fase orgánica. Todas esas cosas son importantes. Entonces, los lípidos, los polipéptidos, los polisacáridos, y también cuando si yo estoy con plantas, ahí, por ejemplo, el setup ayuda a eliminar, por ejemplo, mucha cantidad de polisacáridos que tienen las plantas, que tienen las hojas de las plantas. ¿Profe? ¿Sí? Ya se pasaron las 10:50. ¿Verdad? Chuta que me quedo. Sí, es que quería dejarla terminar con la idea. Ya, listo, nos vemos mañana. Mañana seguimos con esta parte. Ya, profe, Ya. cuídense. Chao. Chao, profe, que esté Que vaya bien. bien. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Chao.